Las fallas son figuras que hacen y después las queman. Palabra fallas. Pues fuego y fiesta. Las fallas, pues... que no sé. Los gitanos tenemos que las fallas, nos reímos todos los gitanos y nos vamos a la falla más bonita que hay, la más grande. Siempre que comenzamos a hablar de las fallas, surge la necesidad de darle un significado a esta palabra, tan usada por los valencianos, pero tan perdida en la noche de los tiempos que a menudo se ignora su significado. La palabra falla, de origen mozárabe, proviene de fala y esta de facula en latín, diminutivo de faxis, que significa antorcha. Estas hogueras de la nit de San Joan, igual que las fallas, nos recuerdan la devoción del hombre antiguo por el fuego. En todas las culturas antiguas, la presencia del fuego tuvo que ver con la transición de la noche al día o de la muerte a la vida, es decir, con la renovación. La palabra falla ha estado entrelazada a lo largo de la historia con la palabra foguera, con la palabra foc, con el elemento fuego, con ese salto hacia luz y hacia el nuevo comienzo. La falla es hoy un conjunto de monumentos artísticos que se transforman en una hoguera, pero en tiempos de Jaume I, de cuando tenemos los testimonios documentales más antiguos, la palabra denominaba a las antorchas que iluminaban las tiendas de campaña y las casas con fines festivos o de comunicación. Más tarde aquí, en la Torre del Micalet, se encendía una hoguera todos los días para servir de guía a los marineros y para avisar a los habitantes de la ciudad sobre las novedades o peligros, siguiendo la antigua costumbre de utilizar la hoguera como medio de comunicación. Con el tiempo, la hoguera dejó de encenderse. Pero el sentido estrictamente lúdico de la palabra falla es posterior. Ese significado de hoguera para quemar bultos o figuras, que habría de permanecer hasta nuestros días, aparece por primera vez en algunos documentos del siglo XVIII para mencionar las piras que los vecinos encendían quemando esa especie de maniquíes junto a los trastos viejos. Los maniquíes eran una burda caricatura de los personajes del vecindario, que por su comportamiento habían merecido la burla popular. Pero además de darnos una referencia sobre el carácter festivo y satírico de aquellas hogueras, la palabra nos transporta en su sentido más poético y anclada en su versión más antropológica al paso del oscuro a la luz y a la renovación. Hoy existen cientos de casales falleros que exponen igual número de fallas en las calles, un número que ha ido creciendo considerablemente con el paso de los años, aunque ya en el siglo XVIII se tiene noticia de que eran tantas las fallas que se plantaban que un bando municipal prohibió por primera vez que ardieran en lugares que no fueran las plazas o espacios abiertos, destinados a ese fin. Desde entonces la palabra se usa generalmente en plural, fallas para designar a la que se ha convertido en Fiesta Mayor de Valencia. Se usa igualmente para nombrar el conjunto de fallas monumento, así como para hablar de la suma de asociaciones, comisiones o peñas que se unen para organizar las fiestas. Con el auge turístico y la proyección internacional que se ha dado a las fallas, la palabra así, en plural, ha trascendido a todas las lenguas del mundo e incluso podemos encontrarla en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española. La quemadera está y los carpinteros en San José. Bueno, ¿y qué son? Pues son unos nidos plantados por ahí en las fechas del 16 de marzo, 19 de marzo y que todo el mundo disfruta mucho y se lo pasa muy bien. Eso viene de tiempos remotos, de que la gente, pues, cuando pasaba el invierno y tal, sacaban todos los trastos viejos que tenían en las casas y formaban una pira y los quemaban y... Diferentes teorías explican hoy el origen de las fallas con un mayor o menor nivel de fiabilidad, dependiendo de las pruebas documentales que por otra parte son casi inexistentes. Una de las teorías explica el inicio de las fallas en la época de los gremios medievales, cuando el gremio de carpinteros encendió una hoguera en honor a su patrón San José. Entre los defensores de esta teoría, Vicente Salvador explicaba el origen de las fallas a partir de la costumbre gremial de quemar el estay o palo con pie sobre el que los carpinteros colocaban la luz para las horas de trabajo nocturno.
La víspera de San José quemaban el estay para agasajar al santo y como una despedida a las noches de trabajo. Al estay añadían las barreduras del taller y más tarde esteras y trastos viejos. En algún momento, y quizá motivados por algún suceso de rivalidad, los carpinteros de algún taller debieron añadir a la quema un monigote representando al rival, simbolizando sus deseos de deshacerse también de él. La costumbre debió generalizarse y al final se quemaban en la hoguera ninots o figuras representando cualquier suceso reprobable o risible. Las fallas son antiguos ritos solares paganos que vienen desde hace mucho tiempo. Otra teoría, la solar, explica que los ritos que el hombre dedica al fuego son costumbres paganas previas al cristianismo. Desde el 17 de enero y hasta el 16 de agosto hay todo un calendario de fuegos festivos a lo largo de la Comunidad Valenciana, que coinciden con el paso de los equinoccios de las estaciones, hogueras que al llegar el cristianismo pudieron haber sido retomadas para dedicarse más tarde a los santos como San Antonio, San José, San Juan, etc. Son unos monumentos de cartón piedra que queman, o sea, representan lo que ha pasado en el año y se queman. Vienen de las quemas de gente de la Edad Media y para no quemar gente pues hacen monumentos. La teoría del parot o ninot de Mitjà de Cuaresma explica el origen de las fallas aludiendo a la quema de monigotes atados a un palo, los primeros al parecer representando a Mahoma, allá por principios del siglo XVII. Era sobre todo una diversión popular que congregaba a la gente en la plaza del mercado, posiblemente llevando a la figura en procesión, tocando el tamboril. Los datos documentales más fiables que prueban la existencia de las fallas aparecen durante el siglo pasado. Vicente Blasco Ibáñez opinaba que las fallas eran una costumbre árabe transformada y mejorada a través de los siglos hasta convertirse en caricatura audaz en protesta de la plebe. Según Blasco Ibáñez, los cristianos imitaron la costumbre mora de las grandes hogueras y de ahí nacieron las fallas que los carpinteros encendían a San José y que más tarde la modernidad convertiría en catafalcos artísticos. En el capítulo 4 de Arroz y Tartana, Blasco Ibáñez relata la gestación de la falla de la plaza de San Gil en 1894. Era una vergüenza para los vecinos de la plaza no levantar en ella una falla que compitiese con las muchas que se estaban arreglando en varios puntos de la ciudad. Y la proposición del cafetinero fue acogida con entusiasmo por todas las gentes de los pisos bajos. El iniciador asocióse a dos zapateros y un carpintero que por tratarse de San José se creía con derecho propio y todos juntos formaron algo que bien podía llamarse comité de vecinos. Al principio eran los propios vecinos los encargados de confeccionar los maniquíes o ninots que representaban a los personajes desagradables que habían de quemarse en la falla, hasta que la competencia por la perfección de los ninots estableció la práctica de encargar la elaboración a especialistas que al principio colaboraban de manera posiblemente desinteresada, comenzando por el acabado de algunas piezas como la pintura de la cara o el armazón de los cuerpos y más tarde delegando por entero la fabricación por encargo. La falla de elaboración profesional no comenzó a ser una práctica general en una fecha exacta, ni se puede precisar la aparición del primer artista fallero. Sin embargo, sí se puede confirmar que los primeros encargos a expertos en carpintería, pintura y escultura para realizar una falla se hicieron ya durante el siglo pasado. A finales del siglo XIX, la calidad artística de las fallas comenzó a ser un objetivo perseguido por algunas comisiones falleras, hasta que por fin, en 1908, la falla de la Bajada de San Francisco sacó a concurso público la construcción del catafalco. En aquella época nadie vivía aún exclusivamente de las fallas. La mayoría de los artífices que se presentaron a aquel concurso se dedicaban a las bellas artes y a la carpintería, pero en la lista también había albañiles, mecánicos, labradores, cocheros, ferroviarios, afiladores, jornaleros, médicos, profesores y muchos otros trabajadores con variopintas ocupaciones.